Ya. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, Sí, gracias. dice, Teníamos ayer una tarea para la casa, ¿verdad? Licenciado. Había que buscar cómo era el gráfico. ¿Se escucha? Antes no se escuchaba, licenciado. Recién se escuchó. Bien. Tenían una tarea de buscar la gráfica de la demanda hipérbola rectangular. ¿Han hallado similar a esta? sí, licenciado. ¿Está bien entonces? Sí, licenciado. Bien. La ecuación de esta curva podría ser esta. ¿En qué color está? Por favor, si están siguiendo. Verde. 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 Exacto. Verde. Bien. Y aquí el gráfico de una curva de demanda lineal y esta podría ser su ecuación. Si nos piden hallar la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Para un determinado precio, utilizamos esta forma, la que vimos el día de ayer. Se observa, ¿no? Sí, licenciado. Bien, vamos a hacer justamente un ejercicio al respecto. Y el ejercicio de que tenían que realizar también sobre elasticidad precio de oferta, ¿qué valores hallaron? ¿Lograron hacer, por favor? Así, licenciado. Bien, ¿cuáles fueron los valores? Era justamente este ejercicio, ¿no? ¿Qué valores? ¿Qué valores? Precio de equilibrio igual a 11, cantidad de equilibrio 451 y la Bien, elasticidad precio de oferta 0,84. bien, bien, gracias. Una manera de verificar las cantidades y precios de equilibrio, ustedes saben, ¿no? Simplemente reemplazamos valores en las ecuaciones originales. Bien, gracias. Son las respuestas correctas. 0,84 menor a 1. ¿Qué tipo de elasticidad? ¿Elástica, inelástica? Inelástica. Poca flexibilidad. Inelástica, Bien, licenciado. ya. En cuanto a sus características, poca flexibilidad, mucha, Poca. ya. En cuanto al horizonte temporal, como determinantes de la elasticidad precio de la oferta, estamos preguntando, ¿verdad? Poca flexibilidad, bien, corto o largo plazo. Corto plazo. Corto plazo. Bien, ¿alguien más? Bien, es correcto. Gracias. Bueno, entonces, continuamos con el ejercicio 2. ¿Han intentado resolver? ¿Alguien ha logrado hacerlo? ¿O avanzamos un poco sobre la resolución de este ejercicio? Si el Avancemos sobre inciso A sale menos 0,087. 0 menos 0,0. No es exacto, ¿verdad? 87. Ya. El segundo, Menos 0,67. bien. Todos negativos, ¿verdad? Sí. Bien.
¿Y el último? Menos 4. Bien. Bien. ¿Alguien más logró sacar los resultados que nos comentaba su compañero? ¿O hubo alguna dificultad? Adelante. Dicen, ¿podemos resolver el ejercicio? Vamos a resolver juntos. Entonces, empezaremos de una vez. Lo vamos a hacer de una manera más práctica porque su compañero ya ha verificado los resultados, pero nosotros vamos a proporcionar la pauta general. Lo primero, anotarse, por favor, esta fórmula es la que utilizamos, ¿sí? Elasticidad precio de la demanda para variaciones infinitesimales. Derivada de la función de demanda respecto al precio. Por el precio sobre la función. Esa vamos a aplicar. ¿Están anotando, por favor, lápiz, papel, GB? Sí, dicen. Bien. Derivamos entonces. Derivamos toda esta función respecto al precio. El precio es la variable. De una constante, su derivada. 0. Directamente ya no anotamos porque aquí tenemos un signo menos, ¿verdad? Solamente nos queda esto. La derivada de esta expresión. Menos Menos 2. 2. Bien. La derivada de todo esto simplemente es, hasta el momento, menos 2. 2. Bien. Por el precio sobre la función. Reemplazamos en esta. Precio, simplemente colocamos P y Q colocamos la función, que sería 25 menos 2P. ¿Está bien hasta ahí? Está bien. Listo. Realizamos las operaciones correspondientes. Donde existe P, sustituimos por 1. Y ahí vamos a hallar un valor. A ver, por favor, trataremos de hacer todos, hallaremos por lo menos este primer valor. Uno como los dos. Por favor, cuando hayamos el resultado, comunican a la clase. $0.87. Negativo, dicen. Negativo 0,87. 7. ¿Está bien? No es exacto y se puede redondear, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Puede volver a explicar el procedimiento, Licen? ¿En qué parte? Después de menos 2, En la forma. Ya, a ver. cuando es menos 2, el 25 sería solo 0. Solo nos quedaríamos con menos 2. Ya una vez que derivamos la función, simplemente reemplazamos precio, P, sobre la función. La función es 25 menos 2P, ¿sí? Y se queda ahí, no podemos hacer más, simplemente reemplazamos. A partir de ahí, simplemente reemplazamos, por favor. Ujú.
Bien. Entonces, de la misma manera, se reemplaza con un valor para el precio igual a 5, igual a 10. Y hallamos estos valores. Fíjense ustedes, diferentes precios, diferentes elasticidades. Y la situación ilustraría algo parecido a esto. Fíjense, la elasticidad precio de la demanda en el caso de una demanda lineal varía, ¿sí? Desde 0 hasta infinito. Y en un ejercicio adicional vamos a ver, cuando realicemos un ejercicio similar, qué ocurre con este otro tipo de función de demanda de tipo hipérbola rectangular. Con esta misma fórmula vamos a resolver. ¿Sí? Bien. Simplemente tengan, por favor, cuidado en derivar. Y aquí, y a partir de esta derivación, simplemente es reemplazar valores y realizar las operaciones correspondientes. ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, Lice. Bien. Entonces, Sí. bien, gracias. Para el día de mañana, el mismo ejercicio lo van a realizar ustedes. Es exactamente igual que el anterior. La única diferencia es que es otra función y también hay que derivar. Es exactamente igual. En este ejercicio sale -1, Lice, en los 3 incisos. Bien. Bien. Por favor, ya tienen ahí un dato de su compañero. ¿Sí? Es correcto. Resuelvan. Resuelvan, por favor. Eso solamente ocurre, gracias, ocurre en este tipo de función de demanda. Sería de elasticidad constante. ¿Sí? Elasticidad constante. Hemos visto que en el caso de una función de demanda lineal ocurre algo totalmente diferente. Bien. Por favor, resuelvan para mañana a modo de practicar para el examen. Simplemente tengan cuidado al realizar la derivación correspondiente y va a resultar relativamente sencillo. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante, por favor. Lisandro, los últimos dos incisos del 2, ¿cuántos eran los resultados? 0,67, redondeando por si acaso, por favor. 0,67, negativo y -4. Está bien, Lice, gracias. Bien, continuamos entonces. Sí. Mañana revisamos o comentamos un poco sobre este último ejercicio y hoy iniciamos el tema 2. Comentarles que en nuestra materia va a estar compuesta por 3 temas
grandes, ¿sí? El primero, modelo de oferta y demanda, que estamos concluyendo, y no está cerrado. Por supuesto, si hay alguna situación de ampliar o ver algunas partes que ya lo hicimos, podemos repasar alguna parte. Sin embargo, ya iniciamos la teoría del consumidor, que es el tema 2, y otro tema amplio, que sería la teoría del productor. Son solamente 3 temas, se están fijando, pero les comento, el segundo y el tercero son más amplios que el primer tema. Entonces, iniciamos con el tema 2, teoría del consumidor. Algo que nos va a ayudar a entender mejor este tema es que la teoría del consumidor lo que hace básicamente es explicar la demanda de bienes y servicios en el mercado. ¿Sí? En el primer tema, modelos de oferta y demanda, ya vimos, ¿sí? Ley de la demanda, elasticidades de la demanda, y vimos la curva de demanda con pendiente negativa, vimos todo eso, ¿verdad? Etcétera. Pero dibujamos, por ejemplo, directamente, en atención a la ley de la demanda, con esas características. Lo que vamos a ver en la teoría del consumidor es cómo se genera, de dónde sale, ¿sí?, la demanda del consumidor. Cómo se forma la curva de demanda. Bien. Iniciamos con lo siguiente. Todos los consumidores, ustedes, nosotros, yo, etcétera, ¿sí? Todos los consumidores tienen preferencias. Prefieren un producto a otro. Algunos lo prefieren más, otro menos. Y a algunos les es indiferente o lo uno o lo otro. Entonces, el consumidor, teniendo sus preferencias, las ordena. ¿Cuál prefiere más? ¿Cuál menos? ¿Cuáles le son indiferentes? Las ordena en distintas combinaciones o cestas. Estas combinaciones o cestas vamos a entenderlas como combinación de 2 bienes. El bien 1 y el bien 2. ¿Sí? Sabemos que en la realidad existen muchos bienes, pero hay un supuesto que más adelante lo mencionamos explícitamente. Trabajamos con 2 bienes. Bueno, otro supuesto que nos va a ayudar a comprender la teoría del consumidor es que los bienes tienen un precio positivo. No tiene sentido hablar de precios negativos, ¿sí? Y además el consumidor tiene una renta limitada. Una renta limitada. Suponiendo además de que el consumidor gasta toda su renta. En este modelo no existe ahorro. Otro supuesto muy importante es el de que el consumidor elige lo que más le gusta, lo que prefiere. Por tanto, el consumidor es racional, elige de manera coherente. Bien. Estudiamos la teoría del consumidor en 3 elementos, ¿sí? 3 etapas. Preferencias del consumidor, restricción presupuestaria y elección óptima. Preferencias se refiere a lo que el consumidor prefiere, a lo que le gusta, lo que quiere. Como su nombre lo indica, restricción presupuestaria es lo que puede adquirir con su presupuesto, con su renta,
lo que le permite adquirir su ingreso. Con esos dos elementos, lo que prefiere y lo que puede adquirir, realiza su elección óptima. Decide. Le gusta este bien, tiene este ingreso y decide, elige comprarlo, adquirirlo. Entonces, el objetivo es determinar qué combinación de bienes elige el consumidor, dada su preferencia, lo que quiere, su ingreso, su renta, va a maximizar de esta manera su utilidad, su bienestar. Por tanto, la teoría del consumidor explica la demanda de bienes y servicios. Preferencias y utilidad. Bien, en el análisis de la elección que realiza el consumidor de las diferentes cestas o combinaciones, se debe primeramente representar estas preferencias en una forma ordenada, ¿sí? ¿Cuál es más preferible? ¿Cuál menos preferible? ¿Cuáles les son indiferentes? Tenemos entonces, a continuación, varios axiomas y supuestos. Vamos a denominar más apropiadamente axiomas a los siguientes, ¿sí? Axioma de completitud. Un axioma es un enunciado, es una proposición evidente que no requiere demostración, ¿sí? Y un supuesto se refiere a algo que se considera que fuera cierto, pero que no se ha probado. Entonces, con mayor propiedad se pueden denominar axiomas de la teoría del consumidor, los que vamos a ver enseguida. Entonces, por favor, anoten en su texto, axioma 1, completitud. Axioma 1, completitud. Bien. Mediante este axioma de completitud, lo que el consumidor hace es comparar, ordenar en una relación en la que prefiera más una cesta, menos o le sea indiferente. ¿Sí? En otras palabras, el consumidor dice qué cesta le es más preferida o cuál es menos preferida o finalmente cuáles le son indiferentes. El consumidor entonces decide, no es indeciso. El consumidor no dice, por ejemplo, que no sabe. Dice, prefiero esta otra o le es indiferente. No es indeciso. ¿Sí? A eso se refiere el axioma de completitud. Axioma 2, transitividad. Se refiere a que las decisiones del consumidor son coherentes, consistentes y no se contradicen. Veamos un ejemplo con números. ¿Me ayudan, por favor? 10 mayor que 7. ¿Está bien? Sí, está bien. 7 mayor que 2. Sí, también, Lisa. Con mayor razón, ¿ya? Con Sí. mayor razón, 10 mayor que 2. Si decimos lo contrario, nos estuviéramos contradiciendo. ¿Sí? Hemos propuesto con ustedes un nuevo ejemplo similar a este, ¿verdad? Si el consumidor prefiere la cesta A a la B y la B a la cesta C, entonces, si es coherente, consistente el consumidor, pues
es preferible la cesta A la C. Bien. Los supuestos anteriores de, mejor expresado, los axiomas de completitud y transitividad implican que el consumidor es capaz de ordenar las cestas de más preferidas a menos preferidas o puede manifestar indiferencia entre ellas. Otro axioma, axioma 3 de no saciedad, no saturación, o también se denomina axioma de monotonía. El consumidor prefiere aquellas cestas que tengan mayor cantidad, por lo menos de uno de los bienes, porque habíamos dicho que nuestra cesta está compuesta por dos bienes. Si comparamos dos cestas y una de ellas tiene mayor cantidad de por lo menos uno de los bienes, entonces prefiere esa cesta. No se satura, no se sacía. ¿Sí? Más siempre es mejor para el consumidor. Bien, también podemos afirmar de que este axioma se refiere al hecho de que trabajamos con bienes, ¿verdad? Cuando decimos bienes nos referimos en el sentido de que es algo bueno o un bien que satisface una necesidad. Si fueran buenas notas, todos quieren una nota más alta y más alta. ¿Es verdad? ¿Sí? Claro que sí. Sí, Lisa. Y si fuera una nota baja, ¿alguien quisiera más bajo y más bajo o no? No. Nadie. No, Liz. Bien. Se entiende entonces perfectamente el ejemplo. Estas propiedades nos permiten representar gráficamente las preferencias del consumidor. Aquí anotamos lo siguiente. Las preferencias del consumidor se pueden representar gráficamente. Vamos a ver enseguida. Son las curvas de indiferencia, que las vemos enseguida, como les decía. Y también, nos adelantamos un poco, se representan matemáticamente. Interesante, ¿sí? Mediante la función de utilidad. Vamos a llegar a eso. Continuamos entonces. Decíamos que estas propiedades nos permiten representar gráficamente las preferencias del consumidor. ¿Qué supuestos incluimos en este acápite? Solamente existen dos bienes, habíamos dicho. Bien 1 y bien 2. Sabemos que en la realidad existen muchos más bienes. En economía trabajamos en base a supuestos. Bien. El consumidor ordena las cestas estableciendo tres grupos en tres relaciones, ¿sí? Cestas preferidas, menos preferidas y las indiferentes. Como habíamos dicho hace un momento, cestas con mayor cantidad de al menos un bien son preferidas. Cestas o combinaciones con menor cantidad de al menos uno de los bienes, menos preferidas. Por favor, se han fijado que nuestra sesión en unos minutos concluye. Nuevamente ingresamos, si es que concluye la sesión, para ingresar a una nueva. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bien. Gracias. Le hice una pregunta. ¿Enviará una nueva o ingresamos al mismo? Nueva. Gracias, Liz. Nueva. Bien, continuamos, por favor. Axioma 4, continuidad. Anotamos, axioma. ¿Sí? Axioma 4, continuidad. Dada una cesta o una combinación, el consumidor puede reducir la cantidad de un bien aumentando la cantidad del otro bien. Y como aumenta de un bien, disminuye del otro, se siente igualmente satisfecho. Tiene el mismo nivel de bienestar. De esta forma, entonces, ambas combinaciones, ambas cestas, le son indiferentes al consumidor.
Uniendo todas estas cestas indiferentes, se obtiene la curva de indiferencia del consumidor. Entonces, una curva de indiferencia, como su nombre lo indica, representa diferentes niveles de satisfacción, de bienestar para el consumidor, ¿sí? Diferentes niveles de satisfacción, diferentes cestas que le generan el mismo nivel de satisfacción, perdón, ¿ya? Diferentes combinaciones, más del bien 1, menos del bien 2, aumenta uno de los bienes, reduce al otro, aumenta al otro, pero le genera el mismo nivel de satisfacción de bienestar. Gráficamente va a quedar más claro. Tenemos aquí una curva de indiferencia. ¿Qué color es? Verde. Verde. Bien. Por favor, no confundirse. Un sistema de ejes cartesianos. En el caso de la demanda tenemos precio, cantidad, pero aquí tenemos cantidad del bien 1. Y aquí, cantidad del bien 2. Gracias. Entonces, diferentes combinaciones, diferentes cestas, en realidad infinitas combinaciones, forman una curva de indiferencia. Aquí solamente están identificadas 3, A, B, C, pero infinitas combinaciones o cestas son indiferentes para el consumidor. Decíamos, por ejemplo, si estamos en el punto A y queremos pasar al punto B en la misma curva de indiferencia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Si estamos en la cesta A y queremos pasar a la cesta B, va a aumentar la cantidad del bien 2, pero la cantidad del bien 1 se va a reducir, ¿sí? Aumenta el uno, reduce el otro. ¿Sí? Todas estas le son indiferentes al consumidor. Puede situarse en cualquier punto, hay infinitos puntos. Cada uno de los puntos es distinto, ¿verdad? En uno de ellos tiene un poco más del otro cuando aumenta y el otro disminuye. Bien, cestas más alejadas del origen representan cestas que tienen mayor cantidad de bienes, o por lo menos de uno de ellos. Y por el axioma de no saturación, entonces sabemos que esas cestas son preferidas. ¿Por qué? Porque representan mayor cantidad de bienes. En este caso, ¿qué cesta es preferida a la cesta A? La cesta D. Bien, exacto. Porque está más alejado del origen y representa mayor cantidad de bienes. ¿Qué cesta es menos preferida que la cesta B? La E. Muy bien. ¿Qué cesta es indiferente a la cesta C? Indiferente. Las cestas A y B. Bien, gracias. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Axioma 5, convexidad estricta. Se refiere a lo siguiente. El consumidor prefiere una combinación o una cesta que contenga un poco de cada uno de los bienes, que tenga tanto del bien 1 como del bien 2. ¿Sí? Prefiere que su cesta sea equilibrada. Es como, por ejemplo, supongamos, ropa y alimentos. ¿Cuál sería la decisión de ustedes si fueran el consumidor?
comprarían todo alimentos y casi nada de ropa, o todo ropa y casi nada de alimentos, o vieran un promedio, una cesta promedio ponderada. Una cesta promedio, Lisa. Bien. A eso hace referencia el axioma de convexidad de las curvas de indiferencia, de las preferencias del consumidor. ¿Sí? Bien. Una característica muy importante de las curvas de indiferencia es que no pueden cortarse, no pueden cruzarse, no se interceptan. De lo contrario, no cumplirían el axioma de transitividad. Veamos aquí, antes de empezar a explicar esta parte, esta situación no existe. Estamos ilustrando lo que no sucede, ¿sí? No se cortan las curvas de indiferencia. Veamos por qué. Fíjense, el punto A, la cesta A, pertenece a la curva de indiferencia. Primero, pertenece a la curva de indiferencia de color azul, ¿está bien? Sí. Por tanto, es indiferente a la cesta B. Por otro lado, el mismo punto A pertenece a la curva de indiferencia en color café, ¿verdad? La curva de indiferencia U sub 2. Y la cesta C es indiferente es indiferente a la cesta A también. Entonces, deberían ser indiferentes la cesta C y la cesta B. Y gráficamente se observa eso, ¿son indiferentes? No, no lo son. No. No lo son, porque están en curvas de indiferencia distintas. ¿Está bien? Sí, Lisa. Por tanto, en este caso, no se cumple el axioma de transitividad. Y esta es una situación que no ocurre. Bien. Mapa de indiferencia, ¿sí? Se refiere al conjunto de curvas de indiferencia, que por cierto son infinitas. Así como una curva de indiferencia está formada